Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto webinar de la campaña ¿Qué reforma? Pensando el Estado post-pandemia, llevada adelante por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya con el apoyo de Paraguay Debate y la National Endowment for Democracy. En esta ocasión, en este cuarto webinar, vamos a tocar el tema sobre el seguro de desempleo y el Fondo de Emergencias o Contingencias Agroclimáticas para la Agricultura Familiar, en este webinar que titulamos Debatiendo los nuevos instrumentos de protección social. Antes de arrancar, quisiera recordarles que la campaña ¿Qué reforma pensando el Estado post-pandemia? Es una propuesta impulsada por el CADEP y que busca fomentar la discusión y el debate público informado sobre las reformas necesarias dentro del Estado paraguayo. La campaña se centra en analizar las políticas públicas de salud y protección social desde una mirada inclusiva y de amplio respeto a los derechos económicos, sociales y culturales. Este es el cuarto webinar que estamos llevando adelante. En el primero hablamos de la inversión social y los límites del financiamiento público. Ahí tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Verónica Serafini y Rodrigo Barrola, autores del documento que disparó el webinar, y los comentarios de Fernando Masi. En el segundo hablamos de los alcances de la salud pública y los desafíos en Paraguay, a partir del documento escrito por Carmen Gómez y Raquel Escobar, ambas médicas, y contamos con los comentarios y la participación de Rubén Gaete. En el tercer webinar que llevamos adelante en esta campaña hablamos del sistema de protección social en Paraguay, a partir de un documento desarrollado por Verónica Serafini y con la participación y comentarios muy interesantes de Estela Guillem y Claudina Sabatiero. Y en esta oportunidad vamos a tener como principal panelista a el autor de nuestro documento. El documento se titula El seguro de desempleo y el Fondo de Contingencias Agroclimáticas para la Agricultura Familiar, desarrollado por Víctor Imas, y también vamos a contar con la participación de Andrés Berle. Habíamos en un inicio anunciado la participación de Mónica Recalde, directora de Protección Social del Ministerio del Trabajo, pero por problemas de último momento relacionados con esta pandemia tan lacerante que estamos sufriendo, no pudo estar con nosotros hoy, y esperamos que todo siga bien en su familia. Sin mayores preámbulos, entonces, quisiera darle la palabra a nuestro autor, a nuestro panelista central, Víctor Imas. Él es investigador social, es investigador asociado de nuestro centro, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, y es un investigador de amplia trayectoria con maestría en urbanismo y doctorado en ciencias sociales. Sin mayores preámbulos, entonces, le cedemos la palabra a Víctor. Bueno, gracias Ignacio. Eh, Buenas tardes a todos los participantes de la webinar. Entiendo que están colocando la presentación. Allí va. Bueno, el objetivo de esta presentación es plantear dos propuestas que ayuden al debate y a la consolidación del sistema de protección social tan necesario en nuestro país. Estas propuestas cubren dos vacíos de la gestión y prevención de los riesgos de grupos poblacionales que la protección social debería considerar. Reducir estos riesgos tienen sus efectos positivos en la productividad, en el bienestar de las personas y en el cumplimiento de los ODS, como el de la reducción de la pobreza, el hambre cero, el trabajo decente y lo relativo también al cambio climático. La siguiente. El seguro de desempleo sirve para proteger a los trabajadores que perdieron su empleo y su fuente de ingreso. Facilita la reinserción laboral, evita los efectos indeseados de venta de activos, endeudamiento y caída en la pobreza. Es un estabilizador automático en el sentido de que el trabajador no deja de percibir un ingreso que puede mantener condiciones básicas de sobrevivencia.
Incentiva la formalización, ya que como es parte de la seguridad social, puede tener justamente su seguro de desempleo. Y tiene además un efecto redistributivo, ya que gracias a los aportes de la seguridad social de los trabajadores que caen en cesantía pueden sobrevivir y buscar un nuevo trabajo, además de, por supuesto, la participación del Estado. Siguiente. Mientras que el fondo de contingencia agroclimática para el aseguramiento de la producción de la agricultura familiar sirve para enfrentar los riesgos relacionados al clima y actualmente al cambio climático, que se traduce en la pérdida de la producción, de los ingresos y los activos de la finca, como los equipos, los implementos o los animales domésticos, que muchas veces son el ahorro, digamos, de los agricultores familiares. Evita caer en el endeudamiento, en la pobreza o profundización de la pobreza. Evitaría incluso el desabastecimiento alimentario del país. Ayuda a recuperar la producción y continuar con el ciclo productivo debido a que evita también la desestabilización de la frágil economía campesina. Y por supuesto también tendría efectos redistributivos con la participación del Estado en la implementación de este instrumento. El siguiente. Los riesgos y vulnerabilidades de los sectores afectados. La pandemia ha afectado fuertemente a la economía, que a su vez, obviamente, por eso ha afectado también al trabajo. Otras crisis económicas o las condiciones del mercado laboral igualmente pueden afectar la permanencia en el trabajo, en el empleo. Con la pandemia, la pérdida del trabajo o fuentes de ingreso afectó a casi el 38% de los hogares. Y más del 68% reportaron que algún miembro del hogar registró pérdidas en sus ingresos. Esto empeora aún más cuando la protección social es muy limitada en nuestro país. Con solo el 24% de la población con seguridad social, y un 25% en otros programas de protección social como por ejemplo Tecoponá o adultos mayores. En parte, por eso el Estado paraguayo fue entre los estados que más se han endeudado durante la pandemia para canalizar justamente recursos con programas como Ñangarecó, Putumbó o el subsidio a la cesantía laboral. En la informalidad estamos hablando de alrededor de 1.500.000 trabajadores y los que tuvieron cesantía laboral son más de 175.000 trabajadores formales. Esto sí es que vemos lo que, digamos, con los pagos que hizo el IPS. En el ámbito de la agricultura familiar, la cuarentena restrictiva afectó la comercialización de los productos por la merma del acopio y la comercialización. En contrapartida, aumentó la importación de alimentos frescos en más de 100%, esto es en hortalizas y frutas, y obviamente también el contrabando, ¿verdad? A estas restricciones sucedió una extendida y severa sequía. Luego de estas restricciones, ¿verdad?, de la cuarentena, vino una extendida sequía que ocasionó pérdidas importantes en la producción. Las sequías, las heladas, las lluvias excesivas, el granizo, las plagas y enfermedades son riesgos que cada vez más crecientes con el cambio climático que ocasionan graves pérdidas a la agricultura familiar. La falta de una política e instrumentos concretos para enfrentar los riesgos
hacen que los agricultores familiares aumenten su endeudamiento, limite su capitalización y caigan generalmente en la pobreza. En la agricultura familiar estamos hablando de alrededor de 468.000 trabajadores, de los cuales casi la mitad se encuentran en situación de pobreza. Estos instrumentos que estamos planteando se emplean en gran parte del mundo, especialmente el seguro de desempleo. Prácticamente todos los países de la región tienen, cuando hablamos de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, hace muchísimo tiempo que vienen empleando este instrumento. Con relación a los instrumentos para enfrentar los riesgos en la agricultura familiar, en los últimos tiempos se han desarrollado distintos instrumentos que van desde los distintos tipos de seguros, los fondos de garantías crediticias, los fondos de contingencia, en Brasil, en México, en Argentina, en Perú, en Chile, en Uruguay, en la India, etcétera, etcétera. Se han utilizado muchos de estos instrumentos, uno u otro, digamos, entre ellos los fondos de contingencia. Siguiente. La propuesta del seguro de desempleo tiene por objetivo otorgar un apoyo económico de forma temporal. Generalmente lo más común es de 6 meses, aunque algunos llegan a un año, ¿verdad? Con pagos mensuales decrecientes o regresivos. Al principio el primer pago es alrededor siempre se toma en general el salario mínimo vigente como referencia, ¿verdad? Y también el monto, digamos, del salario del que ha quedado o que ha quedado desempleado, ¿verdad? Entonces, generalmente se utilizan 90, 80, 70 y así va, digamos, decreciendo los pagos de tal manera también a incentivar la búsqueda del trabajo por parte del que ha caído en desempleo, ¿verdad? Entonces, es un apoyo económico de forma temporal a los trabajadores que pudiendo y queriendo trabajar pierden su empleo de manera forzosa, ya sea por despido, por quiebra de la empresa, etcétera, ¿verdad? De modo a garantizar su sobrevivencia y la de su familia, así como una cobertura sanitaria en caso de enfermedad. Es un instrumento contributivo entre el Estado, el empleador y el empleado, y contempla el pago por desempleo, asignaciones familiares, cobertura médica, inclusive podría contemplar periodos cortos de formalización laboral para incluso aprovechar ese tiempo y facilitar luego la reinserción laboral. Actualmente hay como 3 propuestas para el debate en el Congreso. O sea, a lo mejor esta propuesta, digamos, ayuda a que se amplíe el debate, pero sí en el Congreso están esas propuestas que deben ser, digamos, debatidas, ¿no? Debería ser aplicado por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el IPS. El ministerio debería analizar y aprobar, digamos, las solicitudes de los trabajadores y ver la causal, digamos, de la situación. Y el IPS realizan los pagos de acuerdo a la normativa. Es parecido a lo que se dio con esta pandemia, con el programa justamente de cesantía laboral que estuvo siendo pagado por el IPS. Se podría otorgar cada 2 o 3 años, eso habría que analizar, ¿verdad? O calcular ya dijimos, por un tiempo de 6 meses con pagos regresivos y relacionado un poco al salario mínimo, ¿verdad? Los recursos se deberían obtener del aporte obrero, patronal y estatal, y la normativa debe definir los criterios para ser beneficiarios de este programa. Siguiente. La propuesta del Fondo de Contingencia Agroclimática para la Agricultura Familiar
tiene por objetivo reparar las pérdidas, evitar la caída del ingreso familiar, la merma de los activos e impulsar el reinicio del proceso productivo, del ciclo productivo, ¿no? Este instrumento no es un seguro propiamente, ni un subsidio a la prima pagada a las empresas de seguro, ¿verdad? Es un fondo público que debe ser creado por ley, al igual que el del seguro de desempleo, ¿verdad? Es un instrumento creado a partir del aporte del Estado y del pequeño agricultor, es decir, en corresponsabilidad, para atender las contingencias agroclimáticas de la agricultura familiar campesina e indígena. Eh, para grupos o para sectores, digamos, que no pueden acceder a los seguros privados debido a la escala económica que tiene la producción tanto de autoconsumo de renta de estos sectores, ¿verdad? De hecho, tampoco suele haber un interés del sector privado para atender a estos sectores por el bajo retorno que esto implica, por el alto costo y por el bajo retorno que esto implica. Inclusive hay un FOMIN financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estuvo también involucrado el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la empresa, y una empresa privada de seguro, ¿verdad? Que es donde se hizo un piloto, digamos, en San Pedro para tratar de asegurar a los sesameros y que la verdad que tuvo poco impacto, digamos, este proyecto por la poca incorporación al instrumento que se había planteado, ¿verdad? Tiene muchos otros temas que fueron evaluados, ¿verdad? Pero básicamente esa es la conclusión, ¿verdad? Demostrando un poco, ¿verdad?, de las dificultades que tienen estos sectores de la agricultura familiar para la introducción, digamos, del seguro privado en estos sectores, ¿verdad? Por eso justamente se plantea lo del fondo, que son recursos que no van a fondo perdido, por el contrario, son acumulables a ser utilizados en el momento de la contingencia y según las condiciones establecidas, ¿verdad? Para evitar justamente prácticas indeseadas, poco técnicas o políticas, se suele utilizar los índices paramétricos o indexados, también se les suele llamar, lo que disminuyen los costos de operación mediante datos que pueden ser estadísticamente obtenidos de las estaciones meteorológicas, de observaciones satelitales y de planificaciones agroclimáticas de los cultivos que debería previamente, digamos, el Ministerio de Agricultura trabajarlo, ¿verdad? Con los cuales se definen los índices o las medidas para activar, digamos, según algún índice para activar la reparación de las pérdidas. Yo creo que hasta por ahí, digamos, en general podríamos plantear estas propuestas y luego ir profundizando algunos detalles para posteriormente si hay preguntas o incluso si hay alguna cuestión de mayor interés, digamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Quería recordarle a todos y todas los que recién se conectaron que estamos en el cuarto webinar de la campaña ¿Qué reforma? Pensando el Estado post-pandemia, llevada adelante por el Centro de Análisis y Discusión y la Economía Paraguaya con el apoyo de la plataforma Paraguay Debate y la organización National Endowment for Democracy. Este es el cuarto webinar. Ustedes pueden acceder a todos los materiales, a todos los anteriores webinares, a todos los documentos que ya produjimos y toda la serie de materiales informativos que fuimos generando en la campaña a través de la página web del CADEP, www.cadep.org.py. Allí ustedes pueden entrar al botón de la campaña, apretan el botón de la campaña y van a poder acceder a todos los materiales, principalmente a los documentos de discusión, en este caso al documento titulado El seguro de desempleo,
y el Fondo de Contingencia Agroclimática para la Agricultura Familiar. A continuación vamos a presentar a nuestro comentarista, Andrés Verle. Él es ingeniero civil y doctor en ingeniería, especializado en recursos hídricos. Él fue viceministro de Agricultura y tenemos el honor de contar con su participación en este momento. Así que, Andrés, te cedo la palabra. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Bueno, yo voy a hacer unos comentarios a la presentación que hizo Víctor, en particular en relación al tema del Fondo de Contingencia para la Agricultura Familiar. Presentación que no pretende aportar más allá de lo que pueden ser algunas ideas complementarias o enfatizar algunos aspectos que a mi juicio le dan importancia a la propuesta de disponer estos fondos de contingencia. Y más bien, en vista que yo soy agrónomo, ingeniero agrónomo, a partir de mi experiencia en programas de educación técnica rural y de extensión rural con pequeños agricultores, he podido visualizar algunas situaciones que hacen importante un poco contar con instrumentos de este tipo. Voy a compartir pantalla. Está ahí, se ve, ¿verdad? Se ve perfecto, Andrés. Bueno, rápidamente, una primera observación que hago yo es en relación a la pertinencia de la propuesta. En razón de que me parece que es correcta, acertada e importante en relación de la inexistencia en el país de mecanismos que aseguran que la producción campesina pueda reducir los efectos graves de los fenómenos relacionados con el clima, ¿verdad? Que ya lo indicó justamente Víctor, que tiene que ver con la pérdida de la producción, de los ingresos, de los activos de la finca, el aumento de la pobreza y el desabastecimiento, como se indica, ¿verdad? A mí me parece que un aspecto importante que hace a esta propuesta es que debería de fundamentalmente garantizar seguridad y soberanía alimentaria y nutricional para los sectores campesinos más desfavorecidos, ¿verdad? De tal manera a que estos dispongan de alimentos y que también desde el punto de vista de la población en general se pueda disponer de alimentos para el resto de la nación. O sea, este tema creo que es clave en este sentido. Y más adelante voy a explicar un poco por qué, ¿verdad? Bueno, y ya Víctor presentó algunos impactos que tienen que ver en la cuestión económica, que tienen que ver las pérdidas que representan los efectos de las contingencias climáticas, como por ejemplo estos 94 millones de dólares que significó en el 2011 la pérdida de la producción de la mandioca, ¿verdad? Y que es probable que se pueda repetir nuevamente este año, 2021, nuevamente con la mandioca y con el maíz por la misma causa, o sea, la sequía. Este año se pronostica a nivel de la agricultura campesina una escasez de mandioca y de maíz. A la vez, él cita 13 millones de dólares perdidos con el sésamo en el mismo año
y en el 2017 un impacto por la sequía y las heladas a 16.700 hectáreas de cultivo frutícola que representan 25 millones de dólares de empleo. Y sabemos la importancia de la agricultura campesina, ¿verdad? Tenemos un viejo censo del 2008 que hablan casi de 270.000 fincas con hasta 70 hectáreas, ocupando a 1.148.000 personas, ¿verdad? De las cuales, según la información de la Dirección de Censo y Estadística del 2018, 470.000 aproximadamente están trabajando en la agricultura familiar y de estas casi el 50% está en situación de pobreza. Entonces, en este documento se propone este fondo de contingencia agroalimentaria para la agricultura familiar, indicándose que no es un seguro, así como ya lo explicó Víctor, pero que es un instrumento que necesita ser normado como un instrumento público en donde se enfatiza la importancia de la corresponsabilidad entre el productor y el Estado. Y también en el documento Víctor habla de la posibilidad de disponer de un fondo de garantía, ¿verdad?, para la agricultura familiar. Eso podemos ver después, ¿verdad? Este fondo de contingencia tiene como intención, como ya se dijo, dotarle al Estado de mecanismos para proteger a la agricultura campesina, ¿verdad? Es de suma importancia porque de esta manera se van a generar condiciones para garantizar como primera prioridad la seguridad alimentaria de la agricultura campesina, en particular de los que están en situación más crítica, y a la vez disponibilidad de alimentos para el resto de la población. Y esto puede permitir que estos productores que estén en situación de pobreza puedan al menos sortear un inconveniente que hace a la pobreza, que es la disponibilidad de alimentos. Pero lo que es importante, y que ya también lo enfatizó Víctor, es que se pueden pensar diversas alternativas para fortalecer a la agricultura campesina, pero estas deberían estar incorporadas a una política pública que defina con claridad cómo debe encararse esta consolidación de la agricultura campesina, enfatizando que esta es un sector importante y estratégico para el país en lo económico, en lo social y en lo político. No es la agricultura campesina, no es solamente productora de alimentos o agricultores que están en el campo, sino es un sector social, económico, ¿verdad?, que ocupa un territorio y que debería ser considerada en la política pública como un sector estratégico. ¿Cómo es la intervención de la política pública? Esta idea de restaurar, fortalecer y apoyar la agricultura campesina y familiar, como se manifiesta en esta ley de fomento y apoyo a la agricultura familiar promulgada en el 2019, pero aún no del todo implementándose, debería permitir que se genere a nivel de la intervención en la agricultura campesina de procesos que impliquen coordinación impuesta en común de estrategias de intervención de los organismos públicos en el territorio y que definan modalidades de implementación de la misma, garantizando, por supuesto, la participación de la población campesina organizada en esta tarea de definir un poco el camino que debe implementarse para salir de la situación en la cual se encuentra. Como ustedes ven, hasta acá más o menos
nosotros estamos como que pasando de la idea puntual del fondo de contingencia a una idea más abarcativa de varios aspectos que tienen que hacer parte y en donde debería estar insertado este fondo de contingente. Entonces ya este fondo de contingencia como parte de un conjunto de medidas, que es lo que estaba diciendo, de tal manera que los efectos adversos del cambio climático no tengan también los efectos adversos de la ausencia o inexistencia de otros servicios públicos que son necesarios para el desarrollo campesino. Acá ya empiezo a poner algunos puntos que tal vez puedan ser parte de la discusión, que tiene que ver con la temporalidad de las medidas de intervención. Uno podría pensar, dice, bueno, este fondo de contingencia, Víctor ya indica esto, ¿verdad? Que el fondo de contingencia es para un tiempo determinado. Entonces, si la política pública de apoyo y de fomento a la agricultura familiar propone una medida de acciones que garanticen o que estimulen que se vayan dando en el medio rural procesos de mejoramiento de la producción campesina de alimentos, de la generación de ingresos, etcétera, podría perfectamente contemplarse en esta medida pública un tiempo en el cual deberían lograrse al menos un alto porcentaje de estas metas, que podrían ser 15, 20, no sé, 30 años, etcétera. Y a la vez pensar cómo podría continuarse después. Pero lo importante que en este caso, una medida de este tipo debería ir complementada con un rediseño e intervención de apoyo técnico que garantice el Ministerio de Agricultura para que se pueda en este tiempo lograr estas determinadas metas, ¿verdad? Entonces, un aspecto importante es definir tipologías de la agricultura campesina de tal manera a poder aplicar herramientas o políticas diferenciadas, ¿verdad? Y también zonificar a la agricultura familiar, en particular cuando se refiere a generación de ingresos que en el territorio ya están más o menos definidas, ¿verdad? Vemos que nosotros que este fondo de contingencia es un instrumento válido para la lucha contra la pobreza, ¿verdad? Y la inseguridad alimentaria. Y a la vez para estimular, para mejorar los recursos naturales deteriorados, para atender o abordar los temas de la escasa disponibilidad de recursos, tierra o productivos, etcétera, que por lo general, y apuntar fundamentalmente en ámbitos como los nuevos asentamientos que tienen escasa asistencia técnica, ¿verdad? Entonces ya dijimos que la asistencia técnica es un aspecto clave. La seguridad alimentaria y la asistencia técnica son dos aspectos claves que deben estar en esta propuesta de desarrollo campesino que tiene el fondo de contingencia como un estimulador, animador, ¿verdad? Hay desde mi punto de vista, unos efectos potenciales positivos del fondo de contingencia como parte de una política pública, porque esto permitiría la existencia de disponibilidad de alimentos para la agricultura campesina, el autoabastecimiento, vender excedentes, abastecer a comedores escolares, etcétera, ¿verdad? Que lamentablemente esto último se ha implementado muy poco, ¿verdad? Esto implica dinamización de las economías locales, ¿verdad? Porque con mayor producción de
alimentos, con ingresos, etcétera. Esto podría posibilitar que al cabo de un tiempo determinado se puedan abordar aspectos nuevos que hacen a la producción y a la organización de la vida campesina, como son nuevas formas de organización, llámense cooperativas o pequeñas empresas, gestión, administración y relacionamiento con gobiernos locales. Se espera no solamente un efecto económico, sino una dinamización social y comunitaria. Otros instrumentos pueden ser lo que podría denominarse el seguro agrícola, ¿verdad? Que ya es como que un segundo instrumento que es probable, ahí podemos tal vez en el debate, ver si eso está incluido dentro de la propuesta que hace Víctor, ¿verdad? Y entonces este seguro agrícola más bien orientado a los rubros de mercado, ¿verdad? Tal vez considerando esta zonificación de la producción, pero nuevamente debe estar garantizada asistencia técnica del MAC, ¿verdad? Otro aspecto a considerar es que en particular en el fondo de contingencia es prácticamente decisiva la participación del sector público con con el aporte de los fondos para que esto sea posible. Este debería ser el soporte, ¿verdad? A la vez, se puede pensar también, y eso también lo habla Dimas, que estos fondos de contingencia o el propio seguro agrícola no necesariamente tiene que ser algo en donde los productores no hacen también algunos aportes monetarios de contribución al fondo, ¿verdad? Entonces, ya volvemos a decir que es necesaria la intervención pública en el sector de manera coordinada y articulada para, como dijimos, el mejoramiento de la calidad de la producción de alimentos, de la inocuidad, de la industrialización, el asociativismo rural, la gestión de proyectos, la incursión en mercados regionales e internacionales, entre otros. Esto como parte de acciones que pueden ir desarrollándose en el medio rural dentro de un plan de mediano y largo plazo de apoyo a la agricultura familiar. O sea, no sería un programa que apoya solamente la producción de alimentos, sino eso es y la seguridad alimentaria, sino que eso es un punto de arranque, ¿verdad? Y bueno, finalmente, este fondo de contingencia y este seguro agrícola, ya para terminar, debe estar enmarcado en una estrategia de desarrollo rural campesino inclusivo y diverso, que garantice la producción de alimentos para la agricultura campesina, la generación de ingresos, el manejo sustentable de los recursos naturales, la inocuidad de los alimentos y la seguridad nutricional de la población, en estrecha coordinación con otras entidades del sector que garanticen la presencia pública en servicios como salud, educación, acceso a los medios de producción, comunicación, energía, justicia, inclusión social, que tiendan todas estas al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante ambas presentaciones. Antes de continuar, quiero recordarles a todos y todas y a aquellos y aquellas que se sumaron recientemente a esta presentación. Este webinar es el cuarto webinar de la campaña ¿Qué reforma? Pensando el estado post-pandemia. Una post-pandemia que cada vez parece más lejana con las desgracias que nos están azotando en este momento. Esta campaña está llevada adelante por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya y busca fomentar la discusión y el debate público informado sobre las formas necesarias dentro del Estado paraguayo para poder superar esta situación.
como ya dijimos al inicio, este es el cuarto webinar. En otros anticipados tratamos temas como la inversión social, los alcances en la salud pública y sus desafíos y el sistema de protección social en Paraguay. Todos estos webinars los pueden ver en la página web del CADEP, www.cadep.org.pi, donde están todos los materiales, documentos de discusión y también las grabaciones de los webinars anteriores, así también en las redes sociales del CADEP y en el canal de YouTube. Le quiero pedir también a Víctor que encienda su cámara, así podemos abrir una ronda de preguntas y respuestas para que puedan ahondar un poquito más nuestros excelentes panelistas en esta temática. Voy a leer algunas preguntas que nos llegaron por las redes sociales. Si les parecen, voy a tirar 3 iniciales y ustedes van comentando y si nos da tiempo, seguimos leyendo las siguientes. Las preguntas son estas. ¿Qué opinan? Porque también Andrés puede opinar, aunque no haya hablado del seguro de desempleo. ¿Qué opinan de aquellas investigaciones que sostienen que los seguros de desempleo terminan prolongando la duración del desempleo? Otra pregunta dice lo siguiente: ¿hubiera ayudado un seguro de desempleo en la pandemia o habría aumentado los costos de la mano de obra? Otra pregunta dice lo siguiente: ¿el Fondo de Contingencia Agroclimática en qué se parece y en qué se diferencia con el seguro agrícola que demandan algunas organizaciones campesinas? Y voy a leer una más. ¿La implementación del seguro de desempleo precisaría algún ajuste del sistema tributario o cómo piensan financiarlo? Dejo hasta aquí las primeras preguntas y no sé, podríamos hacer, si les parece, con el mismo orden. Comienza a responder Víctor, perdón, y luego continúa Andrés, si les parece bien. Sí, estoy al aire. Con respecto a que prolonga la duración, digamos, del desempleo. No conozco en realidad materiales que hayan hecho análisis de impacto, digamos, seguramente debe haber, porque este instrumento de protección social es bastante antiguo, digamos. No es que estamos proponiendo una gran panacea ni algo extraordinario, sino es un instrumento que normalmente o comúnmente se utiliza en la mayor parte de los países del mundo, Europa, América Latina, los países de la región, etcétera, ¿verdad? Y un buen ejemplo de lo que podría ser ese y el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Allí hay, tal vez no sea exactamente igual, sino es un programa que surgió a propósito de la pandemia, pero que en esencia, digamos, tiene elementos similares, ¿verdad? Y allí en el proceso de la utilización de este programa se dio claramente en principio lo que se plantea en esa pregunta, ¿verdad? Fue creciendo o aumentando, digamos, la cantidad de personas que, digamos, estuvieron incorporados al programa y luego posteriormente fue disminuyendo, ¿verdad? Y hoy en día, de las 175.000 personas que en un momento dado llegó a subsidiar, por así decirlo, el IPS, en los últimos tiempos ya no llegaban ni a 40.000, ¿verdad? Entonces, de alguna manera cae, digamos, esa preocupación. Además, porque el seguro primero tiene mecanismos, digamos, para desalentar esta especie de comodidad, entre comillas, que podría darte, digamos, el seguro, ¿verdad?
El seguro además no es igual al salario que uno está ganando en el momento en que fue cesado, ¿verdad? Generalmente es bastante menor y también decrece con los meses, ¿verdad? O sea, tiene una serie de medidas como para ir desalentando, digamos, cualquier mala praxis o que se dé, digamos, o se quiera dar en función del seguro, ¿verdad? En cuanto al financiamiento, es un financiamiento como cualquier otro instrumento de seguridad social, ¿verdad? Del seguro, o sea, es un aporte obrero, patronal y estatal, ¿verdad? No debería haber, digamos, grandes, no implica, digamos, no debería implicar grandes costos para el Estado, más que el que es un instrumento contributivo, ¿verdad? Es un instrumento contributivo que es parte de la seguridad social, ¿verdad? Con relación ya pasando al aseguramiento de la producción y a la propuesta del fondo de contingencia agroclimática, ¿verdad? En primer lugar, con relación a la pregunta que decía si hay alguna diferencia con respecto a lo que plantean las organizaciones campesinas. Entiendo que no hay diferencias con lo que plantean las organizaciones campesinas. Lo que pasa es que normalmente el concepto más conocido es lo del seguro agrícola, ¿verdad? Pero el seguro agrícola puede tener, digamos, varias o distintas variaciones. Por ejemplo, en Brasil, en la zona norte, en toda la zona norte donde se ubica principalmente la agricultura campesina más empobrecida, se utiliza justamente los fondos de contingencia con el objetivo de la seguridad alimentaria, como planteaba Andrés. Sin embargo, hacia la zona sur, donde hay mucho más desarrollo, digamos, de este sector, es más utilizado el seguro agrícola, tal como se entiende, digamos, el seguro de mercado, ¿verdad? Pero el propio seguro agrícola puede tener variaciones de nuevo, ¿verdad? El seguro donde se entabla una relación entre el productor y la empresa aseguradora, o donde también interviene el Estado cuando subsidia la prima, por ejemplo. Es decir, le subsidia, digamos, el pago que se hace para pagar el seguro, ¿verdad? De hecho, una de las propuestas que está en el Congreso, porque también hay varias propuestas, no solamente en cuanto al seguro de desempleo, sino también hay propuestas que se están estudiando con relación al seguro agrícola. Una de las propuestas que está ahí es el que subsidia la prima. El problema de estos seguros es que esos son fondos perdidos, ¿verdad? O sea, se subsidia el monto que se paga a la empresa aseguradora y entonces ese es un fondo perdido, ¿verdad? Si es que no se da, digamos, la contingencia en ese tiempo del aseguramiento del rubro que se asegura, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo me atrevería a decir de que estas distintas propuestas, digamos, no deberían ser contradictorias entre sí, ¿verdad? Aquí nos estamos refiriendo a un sector de la agricultura que es un sector, como ya dije en su momento, no apetecible para los seguros privados. Inclusive, de hecho, aquí en Paraguay, la introducción, por decirlo, de este tipo de instrumentos, de instrumentos financieros en la agricultura en general es relativamente baja, inclusive en el sector sojero, digamos. Hay estudios de la JICA y otros de que han encontrado de que las grandes empresas que aseguran, digamos, la producción agrícola, pero orientados ya a los sectores de la agricultura de gran escala, no ha tenido, digamos, mucha penetración dentro de este sector, ¿verdad? Algunos hablan del 9%, otros del 12% en general, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de los fondos,
nos estamos refiriendo a ese sector más bajo de la agricultura, específicamente a la agricultura campesina, que como lo estableció tal vez mejor Andrés, es aquel que produce para la alimentación y también en pequeña escala para renta, ¿verdad? Nos referimos más bien a ese sector. No digo que aquellos sectores de la agricultura familiar que ya están mejor organizados, más cooperativizados, que puedan acceder, digamos, ya que trabajan fundamentalmente para renta, generalmente los que están cooperativizados, por ejemplo, podrían de hecho complementarse también con el que se denomina propiamente el seguro del mercado o el seguro agrícola, ¿verdad? No sé si entienden más o menos la diferencia, ¿verdad? Eso por un lado. No sé cuánto tiempo me puedo extender, Andrés, pero quería plantear otros aspectos, a lo mejor un poco más tarde o ahora. O ya le paso a Andrés. Adelante, adelante, Víctor. Bueno, un elemento que me parece de suma importancia es lo que, por donde se centró un poco Andrés Verle en su exposición, ¿verdad? Y que se refiere a la integralidad de las medidas, ¿verdad? Esto debe ser, el seguro agrícola es apenas un instrumento de, cuando nos referimos a proteger, digamos, a la agricultura campesina, ¿verdad? Pero debe ser parte de una integralidad de medidas dentro de una política de Estado de apoyo y fortalecimiento a este sector estratégico que produce los alimentos frescos que consumimos todos los días, ¿verdad? Y que va desde la propia preparación del suelo, que es fundamental, y el colega, el ingeniero agrónomo, por supuesto, puede afirmar esto, ¿verdad? Desde la preparación del suelo, la posibilidad de tener semillas, semillas que sean realmente productivas, ¿verdad? El tema de la asistencia técnica. La asistencia técnica evidentemente es fundamental para la implementación de este instrumento del seguro agrícola, ¿verdad? Porque debería ser la DEA la que certifique de alguna manera el plan de cultivo que va a tener cada finca o digamos, cada productor, ¿verdad? Entonces, el papel de la asistencia técnica va a ser fundamental si se quiere llevar adelante esto, ¿verdad? El tema crediticio, ¿verdad? Todo el mundo sabemos que la inclusión financiera y todo el tema crediticio es fundamental para llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento, y eso no es ajeno tampoco a la agricultura campesina, ¿verdad? Y allí debería incluso estar ligado a otro instrumento como el fondo de garantía, ¿verdad? El fondo de garantía, que ya hay incluso pequeñas experiencias en ese campo con el proyecto Paraguay Rural, donde se han calzado de forma colectiva digamos, créditos que se han obtenido, digamos, para los productores, ¿verdad? Y bueno, y más recientemente en el caso, en el medio de la pandemia, tenemos la experiencia del FOGAPI, ¿verdad? Que es para las pymes, ¿verdad? Pero estamos hablando en este caso de la agricultura campesina, ¿verdad? Todo lo que es la gestión y la prevención del riesgo, que aquí en Paraguay esto está muy poco desarrollado y que recién está empezando como a debatirse, ¿verdad? Justamente los fondos de garantía y el fondo de contingencia, o sea, el fondo de garantía para el crédito y el fondo de contingencia y otros aspectos que hacen, digamos, a la gestión y prevención del riesgo pueden ser muy importantes para este punto, ¿verdad? Todo lo relacionado a la comercialización, ¿verdad? A la gestión de la comercialización, que suele ser el cuello de botella dentro del digamos, de los procesos de la agricultura familiar, ¿verdad? Y a las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque hoy en día se da, la agricultura campesina, la agricultura familiar campesina e indígena está sufriendo un proceso de envejecimiento. Son los adultos y los viejos son los que van quedando, digamos, en esta actividad, y los jóvenes
migran o van migrando a la ciudad y cada vez menos, digamos, están interesados en quedarse, fundamentalmente por falta de tierra, ¿verdad? Ahí hay un problema estructural grave en nuestro país, ¿verdad? Entonces, y luego también por las condiciones productivas, ¿verdad? Entonces, ciudades y pasan a formar parte de la informalidad del trabajo por lo general, ¿verdad? Y las mujeres, porque las mujeres, aparte de la doble discriminación que sufren, generalmente no son sujetas a nada, ¿verdad? Ni para adquisición de tierra, ni de créditos, o sea, todo se dificulta, digamos, para el trabajo, para que las mujeres que sí trabajan y están incorporados a esta tarea, digamos, de la agricultura campesina, generalmente tiene el doble de dificultades, digamos, para ser sujetas en este proceso, ¿verdad? Entonces, y por último, la integración del sector indígena, ¿verdad? Hay muchas experiencias muy interesantes de cómo el sector indígena se va arraigando y se va incorporando digamos, en todo el trabajo, en todos los procesos de lo que es la agricultura familiar, y es muy importante, digamos, su incorporación, tomar en serio la incorporación, ¿verdad? Inclusive de los BUA, por ejemplo, de que han estado más en un estadio casi de recolección, ¿verdad? Sin embargo, una vez que ellos se arraigan y toman y llevan adelante, digamos, los procesos agrícolas, resultan muy exitosos, ¿verdad? Entonces, eso quería resaltar un poco en la línea en que planteó Andrés, ¿verdad? De que es muy importante la integralidad de las medidas que tome el Estado, porque si no, al hacer medidas parches o medidas tipo bombero, como ha venido haciendo el Estado hasta hoy, ¿verdad? Tratando de apagar simplemente incendios, la cosa no funciona, ¿verdad? O sea, hay que reconocerlo a este sector como un sector estratégico que produce alimentos para la propia población, para sí mismo y también para todo el país. Y una vez reconocido, tomar en cuenta medidas que puedan, digamos, fortalecer y potenciar y fortalecer este sector. Muchas gracias, Víctor, y le cedemos la palabra a Andrés. Bueno, en relación a esta pregunta sobre las diferencias que se pueden enmarcar entre fondo de contingencia y agricultura familiar, yo creo que ya Víctor se explayó bastante, ¿verdad?, al respecto. Y yo diría que un poco la primera reflexión así global que a mí me viene es que debemos tener en cuenta que la agricultura familiar es una agricultura diversa, es una agricultura de estratos, es una agricultura con distintas situaciones sociales, económicas, de asentamiento territorial. O sea, no se puede pensar en una estrategia rígida que no tenga la capacidad de poder leer lo que se quiere impactar en el territorio, en las familias rurales. Es por eso que, de mi punto de vista, el fondo de contingencia debería ser un fondo que apoye a las familias campesinas más carenciadas, con más necesidades, en todo caso, inclusive en situación de pobreza, para recuperar su capacidad de producir alimentos, para generar condiciones, para estimular a nivel de la finca y a nivel de las comunidades a las familias campesinas a producir alimentos, olvidando que los riesgos climáticos
pueden significar la pérdida total de su trabajo en esos meses o en ese año. Esa es una espada de Damocles que tiene la agricultura campesina encima, de un fuerte impacto, dado las precariedades que tienen en la gran mayoría para enfrentar cambios climáticos. Entonces, ¿cómo desde el Estado se puede promocionar, alentar y estimular a que los campesinos que disponen de tierra, algunas pequeñas parcelas, pero que disponen de todas maneras de tierra, ocupen su tiempo en la producción de alimentos y garanticen en ese sentido su seguridad alimentaria? Sabiendo estos de que en el eventual caso de alguna inclemencia climática, ellos van a disponer de recursos para poder reponer nuevamente las semillas que perdieron, el cultivo que perdieron en un lapso de una semana o de 15 días, van a poder disponer de semillas, van a poder disponer tal vez de un kit de alimentos básicos para poder pasar esa situación de contingencia, vamos a decir, adversa. Para mí todo lo más importante es que este fondo de contingencia está pensado para que un grupo importante de campesinos, que yo puedo casi afirmar que son más de 150.000 fincas a nivel de la agricultura campesina, pueda estar en condiciones de enfrentar eso, ¿verdad? Eso hace la diferencia con el seguro agrícola, que puede tener una diversidad de formas de encarar. O sea, el seguro agrícola puede encararse para una diversidad de formas y una diversidad de rubros. Pero desde un poco de mi percepción, el seguro agrícola está orientado a dar garantía o dar estímulo a que productores que quieren involucrarse en sésamo, que quieren invertir en la producción de mandioca, o quieren mejorar su producción lechera, o que quieren mejorar su producción de cerdos, o su producción hortifrutícola, ¿verdad? Puedan disponer de un fondo, ¿verdad?, que les permita incorporar tecnología, producir de una manera un poco más, con mayores atención a la protección de los cultivos, a la vitalidad de sus cultivos, ¿verdad? Y que pueda poner en el horizonte como algo que puede darse una contingencia climática. Y entonces que haga que el campesino pueda mejorar su nivel de producción. Entonces, en ese sentido, en ambas propuestas, con la asistencia técnica que debería prestar el MAC, que debería ser una condición, ¿verdad? Que entonces hay además un agregado adicional de que los productores visualizan la presencia del Estado, el acompañamiento del Estado, no están solos, ¿verdad? Aprenden nuevas tecnologías, incorporan nuevas tecnologías, organizan su producción, su trabajo gradualmente de una manera diferente. O sea, van incorporando nuevos aspectos como parte del estímulo y del interés que tienen de contar con estos fondos y por lo tanto la asistencia técnica. Entonces, en el caso del seguro agrícola, tal así como decía Víctor, lo que se da en algunos países es que si vos tenés un crédito para la producción de tomate de 1 millón de guaraníes, 1,5 millones de guaraníes, y se te quema o te viene un tornado, te lleva todo tu tomatal, te funde todo tu tomatal, este seguro agrícola lo que hace es
pagar esta deuda que tiene el campesino de 1,5 millones de guaraníes, ya sea con este fondo público o ya sea eventualmente con un fondo privado, ¿verdad? Esto es lo que a mi juicio debería de posibilitar que el campesino, productor de un rubro de renta, como consecuencia de un evento climático adverso, no quede sin la producción y encima de eso con una deuda que le imposibilita poder reencauzar de nuevo su producción. Esa es un poco, para mí por ese lado van un poco la diferencia. Y yo pienso, así como lo dijo Víctor en el ejemplo de Brasil, que estas deben ser medidas que vayan acompañando una serie de intervenciones públicas, que se ponen metas, que tienen determinados plazos para decir en tanto tiempo tenemos que lograr que el 80% de las familias logren seguridad alimentaria. En tanto tiempo debemos lograr que la producción de tomate o la producción de papa o la producción de sésamo o de mandioca logre duplicar su producción o cubrir el 50%, el 80% del mercado interno, ¿verdad? O sea, la asistencia técnica y la presencia del Estado debe acompañar esas iniciativas de la agricultura familiar para lograr que se lleguen los objetivos propuestos. Muchas gracias Andrés. Y lo que quiero proponerles es una ronda más, si les parece, no muy larga, quizás unos 5 minutos. Ustedes pueden seleccionar los aspectos de algunas preguntas que quiero compartirles, en los que les gustaría acentuar más la opinión o la respuesta que quieran dar. Si les parece, tengo aquí seleccionadas unas cuantas que nos llegaron por redes sociales. La primera es justamente sobre el tema del fondo de contingencia, del seguro agroclimático. Dice, es una pregunta: ¿no sería mejor organizar cooperativas de producción antes de promover un seguro agrícola o un fondo de contingencia agroclimático para los pequeños productores campesinos? La otra pregunta dice lo siguiente: ¿qué implicaría para el ciudadano común o para el empresariado o para el sector de pymes la implementación del seguro de desempleo? Otra pregunta dice lo siguiente: ¿cómo participarían las organizaciones campesinas en el diseño e implementación del fondo de contingencia? ¿O cómo participan? En verdad participarían porque no está en funcionamiento. En el fondo de contingencia agroclimático. Y la última que comparto con ustedes: a su criterio, ¿cuál debería ser el tiempo mínimo y el máximo de cobertura de un seguro de desempleo para nuestro país? ¿Cuál debería ser el monto mensual de cobertura? Con estas preguntas, entonces, les propongo hacer una última ronda de unos 5 minutos, así podemos ir cerrando el webinar. Si les parece, le cedo la palabra a Víctor. ¿Estás ahí, Víctor? Genial. Sí, ahí está. Primero el tema del tiempo, con relación al seguro de desempleo. Según el relevamiento que hicimos para este trabajo, varía, digamos, por países el tiempo, pero en general es de 6 meses, de 6 meses a 1 año. Lo más común es el de 6 meses. Entonces, tal vez eso contesta a esta pregunta, ¿verdad? Con relación al tema del seguro agrícola y las cooperativas, ¿verdad? De hecho, hay muchísimas cooperativas productivas aquí, o sea, cooperativas, digamos, que están orientadas hacia el sector agrícola en nuestro país. Es una forma de organización válida que se ha desarrollado bastante en nuestro país, ¿verdad?
sobre todo hacia el sector, hacia el rango más alto, digamos, o que está mejor desarrollado, digamos, de la agricultura familiar, ¿verdad? Sin embargo, también ellas de alguna manera plantean la misma reivindicación, ¿verdad? Seguramente porque entre sus objetivos de la propia cooperativa, además de dar créditos, digamos, otra cosa es el tema de asegurar la producción, ¿verdad? Con respecto a la pregunta que planteaba sobre las pymes y el seguro de desempleo, ¿verdad? Aquí hay un problema para este instrumento del seguro de desempleo. Hay un problema muy fuerte en nuestro país, que es la informalidad, ¿verdad? Las estadísticas oficiales hablan de más del 65% de informalidad, mientras que el Banco Mundial incluso habla de hasta el 71%, ¿verdad? De informalidad en el trabajo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, este instrumento del seguro de desempleo está relacionado al sector formal del empleo, ¿verdad? La idea es de que este instrumento también de alguna manera sirva para empujar de alguna manera estos procesos de formalización del empleo. Pero este es un proceso largo en nuestro país, ¿verdad? Nuestro país evidentemente tiene o es uno de los países de mayor informalidad en el mundo del trabajo, ¿verdad? Este apenas es un instrumento que está en este vacío, digamos, relacionado al trabajo formal, ¿verdad? Con relación a cómo participan los productores, ¿verdad? En la lámina, en una de las láminas de la presentación se plantea más o menos el proceso para la participación de los productores en el fondo de contingencia, ¿verdad? Una vez definido la zonificación, todo esto que agregó Andrés, ¿verdad? La planificación de los rubros, las zonificaciones agroclimáticas en ciertas zonas que de alguna manera están, ¿verdad? Pero hay que nomás, tiene que ser de forma un poco más oficial, ¿verdad? Para llevar a cabo la implementación de este fondo, ¿verdad? O sea, si hay un rubro que no está dentro de esa zonificación agroclimática, porque el Ministerio de Agricultura lo ha definido de que ese rubro no es buena su producción en tal o cual zona, puede ser, no puede entrar, digamos, dentro del proceso del fondo. Entonces, hay una serie de aspectos previos, como el tema de la zonificación agroclimática. Una vez de que el productor dentro de estas condicionantes decida qué es lo que va a cultivar y qué es lo que va a asegurar, entonces hace un plan de cultivo que tiene que ser certificado por la instancia correspondiente, ¿verdad? Que en este caso debería ser la DEAC. De hecho, la DEAC certifica los planes productivos para lograr un crédito del crédito agrícola o del Banco Nacional de Fomento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es más o menos el mismo proceso, y con base a una declaración jurada, el productor se incorpora al fondo con un pago mínimo. O sea, es como que en vez de pagar a un seguro privado, en realidad paga al fondo, digamos. Hay un pago mínimo que tiene que pagar con base a una declaración jurada donde el productor se compromete a una serie de prácticas culturales acorde al cultivo que va a asegurar, ¿verdad? Y entonces la contrapartida lo pone el Estado, ¿verdad? 1, 2, 3 años hasta que se produzca la contingencia y pueda de algún modo, digamos, reparar la pérdida, ¿verdad? El otro elemento interesante es de que esto tiene que ser operado según también los datos estadísticos del clima,
los datos de la planificación agroclimática, datos satelitales, etcétera, que definan un índice paramétrico de cuándo se considera una pérdida y qué porcentaje de esa pérdida tiene que ocurrir, digamos, para que se active el fondo, ¿verdad? Y el fondo, con esa práctica también, con las estaciones meteorológicas, o sea, con la indexación, digamos, que se haga, significa que no en todas partes puede producirse la misma cantidad de pérdida, ¿verdad? O sea, puede haber zonas donde sí ocurrieron pérdidas significativas y otras zonas donde no llegó, digamos, al índice requerido para que se active el fondo, ¿verdad? O sea, tiene cierta complejidad, pero al mismo tiempo, al tener cierto grado de tecnología y de tecnificación, digamos, de la operación de este instrumento, hace de que el costo sea menor y también de que esté, digamos, influido por otros tipos de intereses, ya sean de los propios productores o intereses también que puedan surgir, digamos, en la zona, ¿verdad? Eso como para plantear, ¿verdad? Con relación a las preguntas, ¿verdad? O sea, en conclusión, lo que a mí me gustaría plantear es de que tanto el seguro de desempleo y el fondo de contingencia para la agricultura familiar, campesina, indígena, deberían crearse para enfrentar el riesgo, o sea, deberían crear para enfrentar el riesgo de la pérdida de los ingresos, posibilitar la reincorporación del trabajo, al trabajo, evitar afectaciones severas al bienestar de los trabajadores, tanto formales como los trabajadores. El proceso productivo, mejorar los mercados laborales y alimentarios, incentivar la formalización del mercado laboral, que era justamente uno de lo que se planteó con relación a la informalidad, ¿verdad? Fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria. Y lo más importante, según el criterio un poco del trabajo que estamos presentando, es que ambos instrumentos son de muy bajo costo para el Estado. Y entonces, todo estas propuestas, digamos, se da en el marco de nuevos desafíos que se van planteando en el marco de la agricultura campesina, productora principalmente de alimentos, ¿verdad? Uno es de que primero de que hay un aumento de la demanda de alimentos cada vez mayor, ¿verdad? Cada vez más creciente. Hay una mayor demanda y va a haber cada vez más demanda de alimentos, estamos hablando de alimentos frescos que produce este sector. Pero no solamente eso, sino también una cualificación de esos alimentos, no cualquier alimento, principalmente inocuos y que sean sanos, o sea, que sean sanos para la salud. Es decir, un aumento de la demanda y una cualificación de la demanda, ¿verdad? Por otro lado, o sea, inclusive algo más, agregando algo más, ¿verdad? O sea, una producción que incluso esté relacionado con la sustentabilidad, ¿verdad? Con el respeto al ambiente y al mismo tiempo de que sean alimentos sanos. El otro elemento importantísimo, el otro desafío importante es el tema de la incorporación de tecnología, ¿verdad? De tecnología apropiada al sector, no cualquier tecnología, pero está claro de que si hay un mayor aumento de la demanda, si hay una mayor cualificación, etcétera, y además si a eso le agregamos el cambio climático, la incorporación de nuevas tecnologías o de tecnologías apropiadas, digamos, al sector, en el sentido de que ya no se puede seguir produciendo como se producían nuestros abuelos o nuestros padres, si bien hay que de alguna manera potenciar, digamos, ese conocimiento que se tiene de miles de años de la agricultura campesina,
es necesario, ante las circunstancias hoy del mundo, digamos, y de las circunstancias ambientales, es muy importante la incorporación de tecnologías para la producción. Y finalmente el tema del cambio climático, ¿verdad? O sea, los riesgos evidentemente han aumentado y hay estudios que han hecho la CEPAL y otros organismos internacionales que países como el nuestro, como Bolivia o como parte de Brasil, van a ser seriamente afectados por el cambio climático en los años que vienen, ¿verdad? Cada vez va a ser más difícil producir en las condiciones en que se produce hoy, ¿verdad? Entonces, evidentemente, hay que incorporar instrumentos, nuevas prácticas. Muchas de esas prácticas están y son parte del conocimiento de los agricultores, pero hace falta potenciarlo y valorizarlo, digamos. Entonces, todo esto, o sea, parte de estos instrumentos que estamos proponiendo están justamente relacionados a estos desafíos, digamos, que hoy presenta la agricultura campesina e indígena. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Víctor. Andrés, tenés la palabra. Sí, ya estamos parece medio algo corto de tiempo. Estamos Dice ya al que cierre, sí. en CADEP son muy exigentes en esto de los tiempos. Prusianos Entonces, somos. yo diría que en este tema de la cooperativa, como una medida vamos a decir, de enfrentar situaciones productivas, de crédito en la agricultura familiar, es un tema recurrente en la mayoría de las discusiones que se hacen sobre las formas de producir de la agricultura campesina, ¿verdad? Desde mi punto de vista, para la agricultura campesina, la cooperativa no es el punto de partida, es el punto de llegada en un proceso, ¿verdad? O sea, quiero nomás poner algunos ejemplos, ¿verdad? Porque lo de la cooperativa tiene que ver no solamente con aspectos organizativos, estructurales, reglamentarios, ¿verdad? Sino también con niveles de producción, calidad de la producción y fundamentalmente aspectos culturales, ¿verdad? De cómo confiar la administración de tus fondos a personas que no necesariamente están en tu entorno cerca de donde vos tenés tu trabajo, ¿verdad? Y eso culturalmente es muy importante, porque las comunidades indígenas y las comunidades campesinas tienen sus propias maneras de organización social, muchas veces desconocidas desde el sector público. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, en la asistencia técnica a los campesinos, determinó que para que sea posible trabajar con ellos, estos deberían organizarse en comités de agricultores. Y entonces se organizaban comités de agricultores, algunos que tuvieron éxito, pero la gran mayoría que solamente se organizaban con la finalidad de conseguir ese recurso, ¿verdad? Porque el Ministerio de Agricultura prohibía de alguna manera que en un comité de agricultores estén personas con lazos familiares. O sea, no podía estar el abuelo, el hijo, el sobrino, la hija, etcétera, no podían estar. Debían estar en otro, porque si no sería estar apoyando a un mismo tronco familiar, ¿verdad? Sin embargo, culturalmente, las organizaciones campesinas que han logrado sobrevivir y enfrentar las dificultades de la producción son aquellas que se estructuraron en base a lazos familiares, porque en esos lazos familiares, además de existir conocimiento mutuo de las personas, también existe un liderazgo de una persona, ya sea varón o mujer, que es respetado por los demás, ¿ya? Y eso sucede también en las organizaciones campesinas. Entonces, inclusive nosotros hemos podido detectar que en el estatuto agrario antiguo, que ahora que ya se cambió,
había una cláusula que indicaba que en los asentamientos debería existir un consejo de organizaciones campesinas naturales para dirigir la marcha del asentamiento. No necesariamente tenían que haber comités de agricultores, sino grupos que se organizaban naturalmente. Bueno, por eso yo quiero significar que la cooperativa es algo a la cual hay que llegar, ¿verdad? Porque para eso se requiere de una serie de condiciones que tienen que ver con lo que ya cité, ¿verdad? Productiva, vamos a decir, de conocimiento en relación a ciertos niveles de administrativos, etc. Los jóvenes rurales son hoy los que están en condiciones, en mejores condiciones, para integrarse y para ser parte de este proceso de creación de nuevas formas de asociativismo rural, ¿verdad? En cuanto a la participación de las organizaciones campesinas, yo creo que esa debe implementarse un mecanismo en donde es cierto, el Estado debería generar una propuesta básica, una matriz básica, basada en metas nacionales, ¿verdad? Para la lucha contra la pobreza, para la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, que debe ser compartida con las organizaciones campesinas, si es posible, a nivel regional, ¿verdad? Porque a nivel regional hay una gran cantidad de organizaciones campesinas con un alto nivel de representatividad y de legitimidad, y entonces de esa manera ir construyendo, ir enriqueciendo la propuesta, pero construyendo también la forma de implementación, ¿verdad? Esto puede parecer de pronto algo casi utópico, ¿verdad? Más todavía para un Estado burocrático, con escasos recursos, etcétera, etcétera. Pero en esto de mejorar la producción campesina, mejorar su calidad de vida, es necesario que la agricultura campesina pueda percibir que la sociedad la considera como un sector importante y no como un sector marginal y generador de problemas. Eso es algo que los campesinos perciben, y si existen estímulos positivos que puedan alentar la incorporación más activa de estos a la vida económica y social del Paraguay, yo creo que eso va a ser muy positivo y beneficioso. Nada más. Muchas gracias, Andrés. Lastimosamente llegamos al final de este webinario, del tiempo que nos habíamos propuesto, así que quiero agradecer fundamentalmente a todos y todas las y los que nos siguieron en esta hora y media de debate en torno a los nuevos instrumentos de protección social en este cuarto webinar de la campaña ¿Qué reforma pensando el Estado post-pandemia? Y no quisiera despedirme sin antes recordarles que todos los materiales de la campaña, los 4 webinars y los 5 documentos ya publicados, así como todas las notas informativas y flyers que produjimos hasta ahora, están disponibles en la página web del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya CADEP, cuya dirección es www.cadep.org.py. Ahí ustedes aprietan el botón de la campaña y van a poder acceder a todo este material. Quedamos así cerrando este webinar y esperamos que nos acompañen en el próximo, que serán en unas pocas semanas. Desde ya, muchas gracias y nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias y saludos a todos y todas.